Buena cabros, empezamos alumbrados hoy tirando allí, ya que como nadie ha hablado del tema tendría que hacerlo yo. Así que sin nada más de rodeos, sin nada más que decir, hablaremos de la editorial de 3H y sus secuelas canon con la G1, así que comencemos. 3H Production, originalmente 3H Enterprises, celebró la BotCon entre 1997 y el 2002. La empresa fue fundada por John y Carl Hartman y Glenn Hadlin antes de la BotCon de la 1997 para ayudar a financiar la convención. En la BotCon del 2002 se anunció que 3H había obtenido la licencia oficial de la convención de Transformers, así como la licencia para producir cómics y entrelazar un club de fans. Después estos fundadores se separaron y pasaron varias cosas, así que hizo que Hasbro decidiera quitarle los derechos a 3H, así que la empresa se fue a la quiebra y los cómics quedaron inconclusos. Pero hablemos todo lo que publicó esta empresa, empezando con un cómic en blanco y negro, con diseños tipo Marvel Retro. Este cómic se llamó La Masa Crítica, que está ambientado en la primera temporada de la Beats War, para ser más exactos, donde se nos muestra a varios personajes de la serie y otros nuevos, además de expandir el lore de esta franquicia. Después de esto salió una saga llamada Llegando al Punto Mega, donde se nos mostró varios cómics, lecturas de guiones, historias en prosas y un diario, en fin. No voy a detallar todas estas historias ya que hice un breve resumen de esto, así que nombraré algunas y diré de qué trataban. Lo primero fue la lectura de guión de la BotCon de 1998, llamado Visitas. Trata de algunos personajes de la Beats War en la segunda temporada y cómo llegó la heralda de Unicron Antagonic de otra línea del tiempo. Después siguen los relatos en prosa de la BotCon Europa 1999 con los prólogos de Heraldo. Después el capítulo 1 fue Pacto, el capítulo 2 fue Cisma y el capítulo 3 Paradoja, que se nos narra cómo en la línea de tiempo de donde viene Antagonic y cómo Shorakat, poseído por Unicron, gobierna todo Cybertron. Además, presentan por primera vez la ciudad de Wasnap de una manera canónica, donde Optimus y varios otros veteranos de la Gran Guerra viven ahí. Se deja en claro que esta primera historia fue pensada como una secuela de los cómics de Marvel de Estados Unidos, pero se descartó esta idea y se decidió que fuera canon con la G1 americana. En fin, otra historia que converge es el cómic de la BotCon del 2000 llamado Terminal, que aquí es donde se lleva a cabo el punto Mega, donde los personajes de las historias contadas se unen para acabar con la amenaza multiversal del punto Omega y el regreso de Unicron. No estaba de más mencionar los diarios de Appelink, que se nos narra la historia de cómo llegó Megatron Beats War a Cybertron, cómo conquistó todo el planeta, para llenar algunos agujeros entre la Beats War y la Beat Machine, además de contarnos cómo llegó Appelink a la Beats War y formó parte del punto Omega, para dar paso introductorio a una antigua facción que dio unos cómics del mismo nombre. También voy a hablar de los Wreckers, que estos cómics pasan en su mayoría en la segunda temporada de la Beat Machine, donde los Wreckers, por una misión dada por el oráculo, van a otro planeta a hacer misiones suicidas, donde descubren que esta inteligencia artificial era un virus Quintessor, Vector Sigma, con la misión de hacer un Cybertron orgánico para ser más vulnerable para una invasión Quintessor. Lastimosamente esta historia de 3 cómics se canceló y quedó inconclusa, pero fue finalizada por el editorial de Timeline Fun Publication, donde se da un final a este arco, en una lectura de guión y una historia en prosa, pero hablaré de esto más adelante. Por mientras sigamos con los cómics de Primal Bound, que nos cuentan qué pasó entre la Beats War y la Beat Machine, reviviendo algunos personajes como Tigretón y Águila y trayendo unos nuevos y trayendo otros olvidados, para que aparezcan como protagonistas después de los cómics de los Wreckers. Pero lastimosamente estos 3 cómics y el mini video quedaron inconclusos, dejando un final abierto que solo fue respondido por un guionista en una entrevista contándonos una breve conclusión, dejándonos varias preguntas sin respuestas. En fin, esta editorial termina sus publicaciones con unos cómics que nos muestran el final de la Beats War, cómics de Universe, donde después de unos años después de los cómics de los Wreckers, se nos muestra a un Unicron secuestrando varios Transformers a través del multiverso para devorar sus chispas, y trayéndonos de vuelta a Optimus Primal y a Megatron Beats War. Pero también después de 3 cómics la historia culia quedó inconclusa y se nos da una conclusión unos años más tarde, ahora de la mano de los cómics de Fun Publication, bajo los títulos de Timeline, que nos cuentan varias historias de no solo la G1 y Beats War, sino de la trilogía de Unicron, Robots in the Sky, Transtech, Shattered Glass,
Transformer Malware Comics, que sacó historias en prosa y cómic secuela con el título de Classics. También sacaron historias para Animated, Aligned, el Bayverse y para los G1eros los cómics de Wing Universe, que hablaré de ellos más adelante. Ahora, volviendo con los cómics Fun Publication, secuela de 3H, se encuentran varias historias en prosa y lecturas de guiones que son la lectura guión y historia en prosa de Juego de Intimidación y El Filo de la Navaja, ambientados años antes de la Beats War, y los cómics de El Descenso del Mal, Día del Futuro Pasado, Acto de Equilibrio, Revelaciones y el mini video del robo del disco dorado. Me explayaría hablando más de cada uno de estos cómics, pero ya resumí la mayoría, así que los voy a dejar en un comentario fijado el resumen de una tier list de manera cronológica todas estas historias. Así que ahora hablaré de los cómics de Wing Universe, que son una extensión de los cómics de 3H de Beats War, que tienen muy pocas contradicciones con estos cómics. Estos nos narran varias historias dentro de la G1 en diferentes tiempos, como los cómics historia en prosa de Alas de Honor, La tormenta que se avecina, Las llamas del ayer, Un esfuerzo de equipo, Líneas de batalla y Alrededor de Cybertron, que nos cuenta cómo era Cybertron en la Era Dorada y los primeros días de la Gran Guerra hasta el primer capítulo de la G1. Después estos cómics dan un salto de tiempo que nos cuenta lo que pasa después de la cuarta temporada de la G1 americana. Estos cómics son Generación 2 Redux, Un avance rápido, La terminación, Un enemigo en común, La colección de Transformer y un interludio, que nos cuenta lo que pasó después de la final de la Era Dorada y la nueva generación de Autobot y Decepticons y el Imperio Cybertroniano de Transformer. También nos relata cómo terminó la Gran Guerra en la Machine War, cómo se formó el Consejo Triple Dacus y las facciones de los Maximales y Predacones. Y para ir finalizando, Wing Universe por fin le da un final a los cómics de la Beats War con los títulos de Izar la Bandera y Legado, ambientados unos años después de la Guerra del Universo, mostrándonos un próspero Cybertron tecnoorgánico bajo la protección de los Wreckers y los Caballeros de Cybertron. Pero todo esto se va a la chucha cuando llegan los Starseekers del año 2030 al futuro, causando sin saber otro punto Omega por accidente, dejando este final inconcluso de nuevo por la chucha. Además de una historia en prosa que nos sigue contando el diario de Appelink y el diario de Tornado, contándonos los registros de estos dos compas antes de que se cumpla la teomaquia, donde los hijos de Primus se van a enfrentar a los hijos de Unicron en el final del mundo. Amén. Listo. Creo que esto es todo lo de la 3H. Ah, sí, también publicaron unas revistas del club de varios temas de Transformer y una guía oficial para la convención del 2004 y un mini cómic no terminado llamado Juego de Concha, ambientado en el universo de RIT 2001 alterno, donde Megazarak derrotó a todo Cybertron. Pero eso ya lo resumí para el que le interesa. Y ahora, por fin hablaré de los cómics IDW Beats War 2006. Listo. Ahora verán los incrédulos que esta es una historia aparte de los cómics de la 3H. Que si quieren puede ser canon con la G1, ya saben cómo es esto. Cada editorial quería probar un poquito de la fama de la Beats War y de la G1, y de orgulloso no quisieron seguir la historia inconclusas, sino crear sus propias historias. Bueno, esto último lo exageré yo, ya que originalmente los cómics IDW Garending fueron las ideas no producidas por Simon Forman y Don Figueroa para los cómics Beats War de Dreamwave Comics, que para sorpresa de nadie perdieron los derechos y se fue a la quiebra, y pronto le haré un video homenaje a la editorial Dream Comics. Pero volviendo al tema, esta historia solo fue producida en el cómic No Soy Una Rata, que iba a ser canon con la G1 y Beats War de la continuidad Dreamwave. Pero los cómics llamados secuela Juego de Concha, igual como los de 3H, otra vez fueron cancelados por la pérdida de derechos, y después IDW adquirió los derechos en el 2005 y en el 2006 sacaron su propia versión con ideas descartadas con el título de Garending y Tenascending, pero con algunas reescrituras y varios cambios en la historia, ya que se nos iba a traer originalmente a Optimus Primitivo y su tripulación de vuelta a la Tierra prehistórica, pero como sabemos los que leímos los cómics, esto se descartó, contándonos como Magmatron y unos Predacones reactivados de las vainas maximales olvidadas por la Exalon fueron salvadas por un infiltrado Razorbeat que logró salvar algunas vainas de la programación Predacon. Y uno de estos cambios notables que les mostraré para que vean que esto no es canon con la 3H, que el origen de los mutantes es muy diferente. En esta tierra los mutantes fueron creados por la vaina Stasis, mientras que en la 3H fueron experimentos de Megatron Beats War
y que después fueron reclutados por el Oráculo en la misión suicida que ya les hablé. Y el cambio más grande que en este universo el Oráculo no es un virus Quintessor infiltrado en Vector Sigma, sino de que esta es una historia muy aparte donde ni siquiera eso fue mencionado, haciendo de que esta editorial sea inconciliable con las historias de Tresage. Además se nos dio unas biografías de perfil en un librito de Beats War de varios personajes de sus cómics, además de lanzar un cómic precuela titulado Damn on Predacus, quien nos cuenta su propio final para la Gran Guerra y la Pax Cybertroniana, mostrándonos la muerte de Optimus Prime y Galvatron G1, y que Ironhide, Prowl y Silverbolt G1 formaron miembros del Consejo Maximal, formando el Combiner Magna Bros. Más adelante. Además de mostrar su propia versión de la tripulación Exalon antes de la Beats War. Aunque este cómic fue publicado por la BotCon, no es canon con los cómics de Timeline, ya que tiene suficientes cambios que no se consideren canon con 3H. En fin, esta historia de Beats War y de W son concluidas por una historia en prosa que nos cuenta cómo acabaron con los heraldos de Unicron de Shorakat, y con la ayuda de sus propias versiones de algunos personajes de la Beats War 2 y Beats War Neo, llenaron algunos huecos argumentales entre la Beats War y la Beat Machine, que terminaron con la llegada de Megatron, Beats War a Cybertron para dar paso a la guerra de máquinas Transformers. Y esto sería todo de la editorial de IDW Beats War. Bueno, esto sería el video de hoy, espero que haya respondido todas sus preguntas y también quería dejar en claro este comentario que voy a dejar en la pantalla para decir que el cómic mencionado es de la continuidad de Classic, donde Ultra Magnus escapó de la destrucción del universo Marvel, llegando a la Tierra prehistórica y se vuelve Maximal con su tripulación y algunos Predacones respectivamente, y son traídos al universo de Shattered Glass al final de la historia. Pero ese resumen será para otro día, y eso quería dejar en claro. Y eso sería todo, mis amigos. Espero que les haya gustado este video y se sigan suscribiendo y sigan viendo mi canal porque este canal se viene con todo para este 2025. Bye bye.